Buenas noches, ¿qué tal? Ya me presentó mi compañero del grupo de estudios, Antonio Romero. Y para mí es muy importante iniciar este tema, ¿no? Que es un tema muy coyuntural, que es sobre la pandemia del COVID-19. Soy consciente de que se tienen que abordar estos temas porque van a quedar en la historia. Concretamente van a quedar en la historia y nos van a permitir hacer un análisis muy profundo de las sociedades y cuál ha sido su forma de reacción ante esta pandemia. Quería iniciar con el nombre. ¿Por qué lo denominé de esa manera, el COVID-19 y el desborde popular? No es para nada una investigación, sino es tratar de dar apuntes, ideas sobre lo que se va observando día a día en nuestro país, producto de esta pandemia, ¿no? Ya tenemos en la actualidad 50 días que estamos cumpliendo la cuarentena. Estamos en el día número 50 de la cuarentena y todavía nos queda un par de días más. Y aquí tengo el último reporte. A ver, vamos a leerlo. ¿Cuál es el último reporte según el MINSA para tener esta información y empezar a hablar de manera más fluida? Bien, tenemos 47.372 casos, de los cuales activos tenemos, las personas activas tenemos un promedio de 27.000 por ahí. Y lo interesante del día de hoy es ver que tenemos 14.427 personas dadas de alta que han podido recuperarse de la enfermedad. Es un dato positivo el día de hoy, al menos. Hemos tenido noticias con respecto a la enfermedad que nos han quizás emocionalmente mermado un poco, pero sin embargo esta noticia es muy alentadora. Quiere decir que las personas se están recuperando. Si analizamos porcentualmente el tema de los ventiladores mecánicos, su manera y su uso, lo que se está empleando, también estamos bajando. Esto quiere decir que hay personas que están saliendo del uso de los ventiladores y que además ya no muchas personas requieren. Y eso nos ayuda bastante porque no tenemos muchos en el país, hay que ser conscientes de eso. Y tenemos hasta el momento 5.435 hasta el día de hoy hospitalizados. Entonces, esta es la noticia con respecto a los reportes oficiales que da el Ministerio de Salud. Perfecto. Ahora es importante, considero iniciar esto analizando el tema de la enfermedad, cómo ha ido progresando, cómo ha ido desarrollándose en el paso del tiempo en nuestro país, desde el primer caso reportado el 6 de marzo. Y más allá de dar datos de día por día, que eso ustedes lo pueden obtener si ingresan en internet y googlean ese aspecto, yo me quiero enfocar en el tema de cómo se ha ido abordando. Por mi parte, considero que fue acertada la decisión por parte del gobierno que en un lapso de tiempo no muy largo decidió hacer este tema de la cuarentena, ¿no? Que ha permitido en cierta medida, con estas restricciones, hacer que las personas se queden en casa y se pueda proliferar este, de una manera exponencial esta enfermedad, los contagios. Eso ha sido, desde mi punto de vista, en cierto modo positivo. ¿Por qué digo en cierto modo? Porque esta cuarentena no ha sido respetada en todos los sectores de la población. Bien, ¿a qué me refiero en todos los sectores de la población? Me refiero a que no todas las personas han cumplido esa restricción de poder quedarse en casa y evitar el contagio. Muchas personas han decidido salir y hacer lo que estaban acostumbrados a hacer en el día a día, ¿no? Que es trabajar principalmente. Es interesante ver cómo mmm, se puede evidenciar, cómo se puede ir desnudando todas las cosas en las que hemos ido fallando como Estado, hemos ido fallando como sociedad en este periodo de tiempo, finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, ¿no? Después del tiempo del terrorismo, después de la dictadura de Fujimori,
hemos visto que de manera gradual y no de manera fuerte se han hecho inversiones en diferentes sectores, como sector salud, sector educación y otros sectores más que podrían permitir en una situación como en la que nos encontramos en la actualidad, nos permitan afrontarlo sin ningún tipo de dificultad. Entonces, es interesante analizar eso. Ahora, mi punto va a enfocarse primero en el sector salud. Tengo aquí unos datos que me pueden permitir a mí ver el tema sobre el sector salud. Y es así, según datos de COMEX Perú, nuestro país tiene los gastos en salud más mínimos de América Latina. Se invierte poco. Del Producto Bruto Interno es el 3.3% en salud. Si lo comparamos con los países de la región, es, es poca. Y haciendo ironía, este año tiene el nombre sobre la universalización de la salud, ¿no? Es algo que para mí no resulta tan lógico, ¿no? Entonces, si observamos que no se da la inversión adecuada en el sector salud, va a ser prácticamente poco probable de que se pueda afrontar una situación de crisis como la que observamos ahora de una manera alturada, de una manera que nos permita sobrellevar la enfermedad, contrarrestarla y en el peor de los casos, si se dan bajas, tratar de que sean las mínimas posibles, pero tratar de manejarla lo mejor posible. Situación que no se está observando. ¿Por qué? Porque principalmente sabemos que muchas personas vienen de diferentes puntos del país para poder atenderse en Lima. Entonces no tenemos tampoco una descentralización importante en el sector salud que permita a las personas de diferentes puntos del país ir a centros médicos especializados para que puedan atenderse, no tengan la necesidad de desplazarse por largos tramos o largos espacios. Entonces, inversiones de ese tipo ayudarían bastante a descentralizar la salud pública dentro del país y evidenciar mejores logros. Otra situación interesante es que, muy a pesar de que estamos por debajo del por ciento, algo alentador podría ser de que se ha ido dando de manera gradual una inversión en millones de soles en el sector salud. En el 2013 teníamos, según el MEF y COMEX Perú, 11.176.000 soles en inversión en salud pública. En el 2018, 17.958.000 soles en inversión en salud pública. Y en la actualidad estaríamos bordeando ya cerca de los 20 millones con este tema de la crisis de la pandemia. Entonces, esperemos que en el tiempo esto se pueda mantener y permitir un mejor desarrollo en el tema de la salud pública en nuestro país, que es un tema muy álgido en tratar, es un punto muy álgido y a la vez complejo, porque vemos que en este tema de la salud existen muchas desigualdades. Muchos dicen que si no tienes dinero, te mueres, porque no tienes la posibilidad y los medios para poder atenderte en un centro médico que tenga las necesidades básicas para tratar a un enfermo. Entonces son cosas que deberían preocuparnos más y debe ser punto de análisis de futuros estudios más adelante. Entonces, también es interesante ver y comparar, ¿no? Cómo el Perú ha ido afrontando en el paso del tiempo situaciones como esta, de pandemia. Por ejemplo, una última pandemia que hemos tenido ya asolada a nuestro país en la década del 90 ha sido la del cólera. Por ejemplo, aquí tengo unas reflexiones finales de un texto muy interesante que es el siguiente. Miren, es Salud Pública en el Perú del siglo XX. Paradigmas, discursos y políticas, que lo hizo el Instituto Ribagüero y la Universidad Católica. Y en uno de los artículos que está ahí, dentro de las reflexiones finales del texto que trata netamente del tema de la pandemia del cólera del 91, es: durante la epidemia del cólera del 91 se registraron 322.562 enfermos y apenas 2.909 fallecidos. Esta baja cifra de letalidad, que contrasta con aquellas registradas en otras epidemias de cólera,
podría darse a entender a que el gobierno logró enfrentarse con éxito al Brivio Cholerae. Este artículo ha buscado cuestionar esa idea de mostrar que puede afirmarse que el Estado tuvo un papel determinante en la rápida difusión del cólera en el Perú. El costo social de muchas de las medidas económicas tomadas por el Estado, específicamente durante los gobiernos de Alan García y Fujimori, se hizo visible durante la epidemia que se acaba de analizar. La pobreza y la escasez, ambas productos de la inflación, junto con el mal saneamiento y la poca importancia que el Estado le brindó a la salud pública y las confusas respuestas durante la epidemia, propiciaron el rápido contagio de la enfermedad entre la población. Entonces, miren, a pesar de la situación calamitosa en la que se encontraba nuestro país, finalizando la década del 80, iniciando el 90, se pudo contrarrestar esta enfermedad, que yo sé concretamente que no tiene las mismas características como el COVID-19 porque esta enfermedad es una enfermedad silenciosa y no sabes quién te puede contagiar y quién no, son diferentes, pero igual, yo me refiero en el punto de qué manera el Estado puede ir atenuando esas dificultades que puede tener la población en cuanto a la salud pública. Entonces, en la actualidad no tenemos problemas como el tema del terrorismo, tenemos problemas como el tema de la inflación, pero sí tenemos un tema muy interesante que a mí me gustaría analizar, que es el tema, por ejemplo, de la informalidad. Y ahí viene la otra parte del nombre del tema que estoy tratando, que es el desborde popular. Este es he parafraseado, he utilizado, me he dado, este, he tenido la desfachatez de utilizar esta parte del título del antropólogo peruano José Matos Mar, que es Crisis del Estado y el desborde popular, que es un texto que nos habla claramente y nos muestra la sociedad peruana, Lima principalmente, de la década del 80, ¿no? Cómo se fue formando, se fue transformando, se fue, como se dice, fue estructurando lo que conocemos en la realidad actual. Y una de las cosas que se pueden encontrar dentro de ese desarrollo de la sociedad peruana durante ese contexto es la informalidad. ¿Cómo esta informalidad fue creciendo, se fue desarrollando? Se da el desarrollo de las barriadas, se empiezan a dar los asentamientos de las poblaciones en los cerros, ¿no? Se empieza a poblar esos espacios que antes no estaban de esa manera habitados. Entonces, el análisis sobre esa situación de nuestro país es muy importante e interesante. Ahora, yo aquí a la vez tengo un texto, me gustaría mostrarle aquí, es la informalidad, lo popular y el cambio social. Este de Diego Palma son los cuadernos DESCO, son textos que se desarrollaron en la década del 80, donde analizan este, diferentes temas de América Latina, y aquí aborda muy claramente el tema de la informalidad en nuestro país. Es muy interesante ver cómo se ha ido viendo y analizando el tema de la informalidad, y esto es algo que en la actualidad se ha ido legitimando, ¿no? Tenemos un promedio del 70% de la población actual que se desarrolla en el ambiente de la informalidad. Y vamos a ir viendo más adelante a qué se debe eso. Entonces vemos aquí en este texto que nos dice lo siguiente, miren, según el punto de la informalidad, miren, lo primero que habría que señalar es que la informalidad, por razones ligadas al hecho de su realidad que se busca discernir, más que a su elaboración intelectual, todavía es insuficiente. Todavía en este contexto no se podía decir a ciencia cierta qué sería informalidad, porque tú podías decir que es informal un trabajo que desarrolla una familia en su núcleo, ¿no? Donde los ingresos no son mayoritarios. Pero también puedes decir informal una empresa que prefiere pagar al destajo a sus trabajadores y su ingreso es mayor, pero también forma parte del sector informal, porque de esta manera no estaría tributando. Entonces vemos cómo este punto de la informalidad se va trabajando desde este momento, cómo se ha ido desarrollando el tema de la informalidad sin ningún tipo de reparo. Ahora, este texto también hace una especie de crítica al trabajo desarrollado de Matos Mar, que es bien interesante. Miren acá.
Mire, Matos Mar entiende muy rápidamente para nuestro gusto que ese desborde y sus manifestaciones son lo alternativo. Cuando Matos Mar se refiere al tema de la cultura, ¿no? Lo trata de manera muy simplista. En ese sentido, el autor parece connotar la informalidad como una situación positiva. ¿A qué se refiere esto? Al tema de la migración del campo a la ciudad que se desarrolla. ¿No? Matos Mar menciona que la gente lo hace con la intención de buscar mayores oportunidades de desarrollo en la local, situación que no encuentran en el interior donde viven, ¿no? En el interior del país. Ahora, sin embargo, se trata de un intelectual y no de un político, según la percepción del autor, de aquí, de Diego Palma. El libro no trae una propuesta de acción, sino que constata que Lima, una ciudad tradicionalmente oligárquica, se ha convertido en una minoría de limeños arrinconados en 4 o 5 distritos, en sus colegios que enseñan inglés, en sus clubes, en sus negocios y en sus consumos, y que el sector muy mayor en espacio y en número está ocupado por la cultura, la actividad y la economía paralelas. Matos se presenta como un testigo del proceso y no arriesga una propuesta de acción. Muy bien, ¿no? Se refiere más que nada en el tema de que Matos Mar habla acerca de cómo se ha ido de esta manera yendo, ¿no? Entretejiendo estas dos sociedades dentro de la Lima de forma paralela. Entonces es interesante este análisis de la informalidad y una crítica constructiva que permite hacer un análisis más profundo sobre el texto de Matos Mar. Entonces, la informalidad en estos momentos es lo que nos pone en, en la actualidad lo que observamos día a día. Por ejemplo, cuando vemos en la calle aquellas personas que están trabajando porque mencionan y dicen que esa es su única forma de conseguir el dinero que les puede permitir llevar un pan a sus mesas. Y es correcto, pues no. Hay que tomar en cuenta de que el Estado también es considerado como uno de los gobiernos de América Latina que cobra mucho para volverse formal a las empresas. Pone muchas trabas en el aspecto burocrático, ¿no? Entonces, también ese es un detalle de que hace de que muchas empresas se mantengan más en la informalidad y de esta forma evadan los impuestos. Esta misma informalidad hace que las personas salgan y se expongan a la enfermedad. Es porque, como dicen, no tienen otra alternativa. Con eso yo no estoy pretendiendo justificar, pero es importante también ver la situación de nuestra sociedad desde ese enfoque. No solamente es ver en el tema, por tu culpa yo me puedo contagiar porque tú estás saliendo y estás exponiendo a tu familia, sino también a mi familia porque vivimos en la misma cuadra o vivimos quizás en la misma residencial o etcétera, en la misma quinta, quizás, ¿no? Es lo más probable, en el mismo cerro. No se trata solamente en ver en cuál sería el motivo por el cual las personas solamente están saliendo, sino es ver cuáles serían las consideraciones que deberíamos de tomar para poder hacer el juicio crítico de esa situación. Entonces, ¿por qué vemos también, por ejemplo, esas personas que se encuentran en la carretera central, en la Panamericana Sur, en los terminales de la Victoria, esperando buses humanitarios que los trasladen hacia sus lugares de origen? ¿Por qué observamos eso? Porque muchas de estas personas vienen a la capital con la intención de conseguir dinero y poder trabajar un par de meses aquí y poder regresar a sus lugares de origen, porque allá lo tienen todo. Me refiero a casa, quizás a sus terrenos agrícolas para desarrollar la agricultura u otro hecho más, pero sin embargo eso no les permite quizás tener mayores oportunidades de desarrollo, como lo es quizás venir aquí a Lima y trabajar, ¿no? Para conseguir eso de ahí. Esto también lo podemos apreciar en el sector salud. Muchas personas vienen a Lima con la intención de tratarse para enfermedades porque no lo pueden hacer en sus lugares de origen. Entonces, vemos cómo el tema de la informalidad desde ese punto puede ser un factor determinante en la proliferación actual de la enfermedad. Entonces, yo consideraría como una alternativa porque muy aparte de hacer la crítica y muy aparte de
hablar sobre estos temas que son interesantes y que yo quizás sea abordado de manera superficial y deberían tener un mayor detenimiento y un análisis más sustancial, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, de que debería existir a futuro reformas en el aspecto de la formalización de empresas, permitir quizás un mayor incentivo a las empresas para poder formalizarse, para poder tener la posibilidad de desarrollar las microempresas, dar oportunidad e insertar en el campo laboral a personas que tengan quizás en provincia, ¿no? Desarrollar una industria en provincia también, que sería importante, ¿no? Somos un país que nos caracterizamos por ser un país solamente extractivo y productivo, pero no nos acostumbramos a ir más allá en el aspecto de la transformación de nuestras materias primas. Eso debería ir incrementándose más. El sector industrial debería ser un punto en agenda muy importante en todos los gobiernos de turno, porque eso también permitiría insertar a mayor población en el campo laboral. Entonces, yo he tratado de esta manera hablar sobre este punto y no quería terminar sin decir que es algo que vamos a seguir observando si no se toman medidas o si no se logra ver cuáles son los problemas circunstanciales de nuestro país. Si nos quedamos en lo superficial, quizás no podemos progresar. Esto de la pandemia, de la enfermedad del COVID, nos debe de servir. Esto tiene que marcar un antes y un después para poder ver cómo es en realidad nuestro país, cómo las desigualdades se pueden notar, se notan. Pareciéramos que viviéramos cada familia, cada persona en una especie de burbuja. Mientras no observes, mientras no vivas en carne propia lo que viven muchas personas, es muy poco probable de que tú puedas sentir empatía al respecto. Entonces quisiera, no sé si hay algunas preguntas, tengo aquí algunas personas que están viendo, si tienen algunas preguntas para poder quizás conversar o ver con respecto a este tema que a mí me pareció interesante y yo quise compartirlo con ustedes en este ciclo de transmisiones que está haciendo el grupo de estudios, ¿no? Es muy interesante ver. No sé si hay alguna pregunta. A ver, no logro apreciar. Bien, claro, acá tengo Heiner, muy bien. Heiner me dice, en muchos mercados que son informales se está reproduciendo el COVID con mucha fuerza, pero son muchas las familias que viven de ella y en ese contexto están viviendo con la justa. Muy bien. La interrogante ahí, ¿cuál sería, Heiner? Si me permitirías para poder dilucidar al respecto. Sí, bien, Cintia, pero primero quiero responder bueno, voy a tratar de ahondar un tema de los mercados, ¿no? Con lo que menciona Heiner. Sí, pues no, en muchos mercados, principalmente los mercados informales, vamos a ir principalmente al mercado de Caquetá y al mercado de La Parada, ¿no? Es donde el lugar que se puede, ver, aquí tengo el interrogante, a ver, plantear para reajustar la economía y el trabajo informal en tiempos del COVID. Es una pregunta muy interesante. Entonces, lo que debería hacer el gobierno, yo creo, es que debería ver un planeamiento con respecto a la informalidad del trabajo. Es importante que en estos momentos se pueda formalizar a estas personas, que tengan, si es posible, un espacio con las garantías de salud, de salud y de seguridad pública para que puedan trabajar con la normalidad a la que estaban acostumbrados. Hay que ser consciente de que estas personas viven el día a día y es correcto. Es la única manera con la que pueden subsistir. En nuestro país tampoco no existe una política o una este,
¿cómo se podría decir? Una capacidad del ahorro. No estamos acostumbrados a eso y es algo que deberíamos también aprender. Entonces, como no tenemos todavía ese punto claro del ahorro, sería interesante ver de qué manera el gobierno puede ir e insertar de esta manera un apoyo económico en hacer mejores mercados y empadronar a aquellas personas que están trabajando en los mercados. Yo me refiero en ese punto. Ahora, y el trabajo informal, ¿no? Tenemos muchos ambulantes que en la actualidad le están sacando la vuelta a esta situación y podemos apreciarlos. Si ustedes quizás pueden darse una vuelta por mesa redonda, a ver personas que se encuentran paradas ahí vendiendo, están en sus puestos parados porque ellos mismos dicen de eso viven. Y es correcto. Entonces, yo considero que eso debería ser importante. Aquí la pregunta de según tu perspectiva, con las medidas que tomó el gobierno en cuanto a los bonos, ¿se trató de manejar esta población informal? Bueno, los bonos han sido principalmente orientados para apoyar a las personas que eran independientes, ¿no? Ahora se está dando el bono para aquellas personas que están viviendo en la ruralidad, que viven en espacios rurales. Entonces, el gobierno, de alguna u otra forma, en estos momentos ha tratado de contener a esta población independiente que por lo general se desarrolla y desenvuelve en el espacio de la informalidad. Sin embargo, yo considero que no es suficiente. El tema de la última, el último censo del INEI no se ha podido tener una información muy precisa sobre cuál es el espacio laboral de las personas o también el aspecto de las cabezas de los hogares, de qué forma trabaja. Entonces, no se ha podido tener de una manera tan clara la información con respecto a ese sentido. Así que yo considero que esta población informal no ha sido abordada en su totalidad y es por ello que observamos en las calles a muchas personas que cuestionan la medida del gobierno porque no aparecen como beneficiarios del bono. Entonces, es algo que debería también verse, ¿no? Es si, se dan, si pueden darse cuenta, el trabajo y la manera en la cual uno puede optimizar el desarrollo de un país, de una nación, es articulando el trabajo de cada entidad gubernamental. Si cada entidad gubernamental trabaja de manera consciente, realiza su trabajo a cabalidad, se puede articular este trabajo y podría permitir en futuro poder tener de manera consolidada el desarrollo de manera ascendente de una nación. Sin embargo, si no tenemos de esta manera este trabajo bien cimentado y se observa por otro lado una actitud displicente, una actitud en la cual no pretenden y no buscan de la manera más sencilla poder ayudar a las demás entidades y aparatos del Estado, va a ser prácticamente imposible lograr lo que se busca, ¿no? Y es tener a menos peruanos que vivan en esta situación, porque al final todos nos perjudicamos. Aquí, Cassandra dice, ¿crees que se debería prolongar la cuarentena? Bueno, es un punto ya sobre apreciación personal. Por mi parte, considero que en estos momentos ya sería contraproducente hacer posible de que esta cuarentena se prolongue, porque yo creo que ya se cumplió un ciclo con respecto a los días que debería estar una familia, una persona aislada, que permitiría de esta manera frenar el avance y la propagación de la enfermedad. La reactivación de la economía debe darse de manera gradual también, eso también es interesante, con las seguridades del caso. Entonces, esta situación debe ser abordada desde ese punto de una manera muy, por parte del Estado, de una manera muy seria y poniendo las cosas sobre la mesa. Yo considero particularmente que la cuarentena no debería prolongarse ya. Hasta el colegio médico lo está diciendo ya. Lo que se está pensando es que ahora debe existir una cuarentena inteligente, donde las personas ya de manera consciente, al observar los casos de qué manera se están dando la propagación, uno tiene que hacer igual, no tiene que cambiar la rutina, porque muchas personas siguen realizando y van a seguir haciendo el famoso trabajo remoto. Así que no existir en las calles
para hacer actividades de labores u otras actividades de ocio. Entonces, que ampliar la cuarentena creo que no estaría sirviendo de mucho, porque también vemos que en las calles las personas siguen saliendo. Vemos también las autoridades como la policía y los militares ya están haciendo caso omiso y ya no están cuidando como lo estaban haciendo al inicio, porque obtienen por parte una respuesta disidente de la población. No tienen apoyo por parte de ellos. Así que estamos viendo de qué manera ya se está resquebrajando ese aspecto, esa unidad que se está viendo al principio de todos luchar para contener la enfermedad, ya eso se está resquebrajando de a pocos, porque no se está tomando la conciencia del caso. Carmen, aquí, ¿qué piensan los alcaldes que a pesar que ayuden a la gente más necesitada, no lo hace? Supone que la Contraloría debería estar revisando ese punto, ¿no? De ver de qué manera se está aprovechando y maximizando en beneficio de la población el dinero que el gobierno ha dispuesto a cada gobierno este, distrital, regional dentro del país, para que puedan hacer las famosas canastas básicas para cada familia. Se han observado muchos casos donde familias han tenido productos que aparecen en la lista dentro de su canasta y no les ha llegado. Otras personas han pesado el arroz o el azúcar que les ha tocado en su canasta y sin embargo no, la han, no han tenido por ejemplo, decían 5 kilos y les llegaba 3 kilos y medio, etc. Entonces ha habido, en cierta forma, un aprovechamiento por autoridades en esta situación en la cual debería haber mayor unidad y no debería haber una, un aprovechamiento del mismo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver en cuanto a la empatía y los valores que puede tener cada persona como autoridad, ¿no? Una persona como representante de un sector de población que requiere en estos momentos de crisis un apoyo que sea directo y eficiente, que les permita poder contrarrestar las necesidades que puedan tener sus conciudadanos. Entonces yo considero que este punto también debería ser de mucho análisis, quizás puede ser un tema de disertación, de qué manera se está utilizando el recurso público en donde invierte el gobierno, que es también importante. A ver, José Manrique me dice aquí, ¿crees que el ambiente inteligente es método del gobierno dentro de casos del Perú? Esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ya el gobierno puede decir, claro, yo como Estado he cumplido, he hecho la cuarentena, en algunas oportunidades he aumentado esta cuarentena con la intención de poder contener la enfermedad. Y yo como Estado peruano considero que ya cumplí con mi labor. Entonces lo que tengo que hacer ahora es lavarme las manos. Es una situación muy interesante porque mostraría, si se diera este caso, mostraría que el Estado ya se muestra ya sin ningún tipo de armas para poder contener esta enfermedad. Esta es una enfermedad muy particular y que debería ser abordada con una inteligencia única, que yo no creo, no puedo observar muy claramente en nuestro país, porque no hay en diferentes autoridades o aparatos del Estado ese compromiso que debería existir en estos momentos. Entonces, podría ser muy posible. Yo considero que muchas personas de las autoridades podrían pensar de esa manera. Esperemos que no sea así, lo cual debe haber ciertas restricciones que permitan que este aislamiento inteligente funcione como de alguna u otra forma ha estado funcionando este tema de la inmovilización obligatoria por parte de todos los peruanos, ¿no? Es una situación muy complicada que estamos atravesando y que si no existe los sectores, ya sea por parte del gobierno y por parte de la población, no se va a poder salir airosos y va a ser más complicado lograr la reactivación de la economía y tener la famosa normalidad a la que estábamos acostumbrados. Va a ser más complicado obtener los aumentos de casos, lo que menciona el especialista, ¿no? El achatamiento de la curva, ¿no? Que tiene que existir, pero se
tiene de manera gradual y esperemos que ya estemos en esta semana terminando el pico y poder ir yendo de manera decreciente. Eso es lo que esperamos todos los peruanos. Cintia Stete me dice aquí, con esta cuarentena muchos se han quedado sin trabajo y van a iniciar, en su gran mayoría, un negocio independiente para poder sustentar sus gastos. ¿Puede considerar como una consecuencia de esta pandemia o con esto aumentaría la informalidad? Interesante esa pregunta. Y es cierto, ¿no? Muchas personas van a tener que buscar porque los trabajos a los que estaban acostumbrados a realizar o en el sector formal, muchas veces que estaban dentro trabajando, ha cambiado. Ha cambiado totalmente su situación. Entonces, claro, mientras sigan trabajando de esa manera, van a estar dentro de esta informalidad a la que yo hice mención en la explicación anterior antes de las preguntas. Entonces, si no hay por parte del gobierno un plan de adecuación dentro de este periodo post cuarentena, la informalidad se va a seguir proliferando y no va a permitir un desarrollo óptimo en la economía nacional. Estamos observando muchos egresos por parte del Estado y considero que la formalidad permitiría ir recaudando los impuestos, pero esto tiene que ser claro en función, en función a lo que necesita la población también. Entonces no basta tampoco, como les mencioné en principio, el Perú es uno de los países que en la actualidad tiene este, la mayor, mucho sistema de burocracia y el tema de, es muy caro ser en nuestro país. Y muchas personas no lo hacen con la intención de evadir impuestos y tener mayor ganancia. Entonces, mientras no exista por parte del Estado capacidad de saber manejar el tema de los sectores productivos y de ver y lograr llevarlo a la formalidad, va a seguir existiendo en nuestro país. Entonces, es algo que el gobierno debería de plantearse. Son, son aspectos que yo creo que no se están abordando como se tiene que hacer. Mencionaba en uno, sigo muchos historiadores en Facebook y mencionaba, por ejemplo, sobre el tema de la salud. Jesús Cosamaló mencionaba lo siguiente, ¿no? No se puede hacer en 40 días, no se puede mejorar en 40 días lo que no se logró hacer en 40 años sobre el tema de la salud. Y es correcto. En esta cuarentena no se va a poder resolver el tema de la deficiencia en el sector salud, de las desigualdades y falta de oportunidades en el sector de educación, de la inestabilidad laboral en el sector trabajo. Entonces son diferentes aspectos que deberíamos ir viendo y analizando ya de una manera más crítica. Son estas situaciones de crisis que nos pueden permitir a futuro poder resolver los problemas trascendentales de una nación. Y si no toman las cartas en el asunto ahora, va a ser menos posible lograr un desarrollo a futuro. Tenemos la pregunta de Carmen: ¿qué le dirías a los que están pidiendo libertad para sus familiares presos, aún sabiendo que ellos han violado, matado o maltratado física y psicológicamente? Son preguntas interesantes en donde pueden ponerse en tela de juicio la perspectiva o idea que puedan, y es correcto, ¿no? Estamos viendo este tema de las prisiones también, cómo se está dando esto de manera progresiva y de manera ascendente en estos espacios donde se da la tuburización, donde se da el hacinamiento de las personas. No ha existido en nuestro país una política que permita que estos espacios donde las personas cumplan condena estén distribuidos de una manera adecuada. Se da de manera con ahí a los presos, de manera sin este, una política de gobierno que permita afrontar este tema con mayor detenimiento. Entonces, si a mí me preguntas como familiar de una persona que se encuentra presa, yo votaría todos los esfuerzos por lograr que mi familiar sea liberado. Pero de una perspectiva de una persona que ha sufrido, en este caso, golpe, de la pérdida de una persona querida a causa de una persona que está purgando condena, yo diría que pudre en la cárcel. De una manera objetiva, sin estar en ninguno de los dos casos, yo diría que debería existir también un, un plan por parte del INPE, por parte del Ministerio de Justicia, que permita ver cuáles son los casos de riesgo en las personas
puede cumplir un arresto domiciliario, pero sí con una vigilancia constante. No es que dejo a la persona libre y ya me olvido de ella. Es algo que debería verse, pero como les digo, estamos en el Perú y esto es complicado muchas veces porque no hay una, un compromiso por parte de las autoridades y bien una capacidad de poder utilizar de una manera óptima público, un dinero que se encuentra ahí, un dinero, perdón, que se está invirtiendo con la intención de lograr que se pueda obtener y maximizar esfuerzos para contrarrestar esta situación de crisis. Paul Valle me menciona aquí, vamos a acabar esta cuarentena con más de 20.000 infectados dentro de sus casas y la mayoría en Lima, que somos 10 millones, sin contar, creo, con los ciudadanos extranjeros. Correcto. Estamos en una situación muy complicada, que quizás están en casa, saber que tienen una enfermedad porque son asintomáticos. Esto es lo particular de esta enfermedad, como les mencioné, ¿no? A diferencia de lo del cólera que vimos que ocurrió en el 91. Esta es una enfermedad que no te permite saber quién está infectado y quién no. Así que una persona puede estar haciendo sus actividades con normalidad sin saber que va contagiando a otras personas. Entonces, es cierto, vamos a tener muchas personas que van a estar infectadas en casa y estas van a ser focos de infección a sus familiares, las personas que están a su alrededor. Entonces, la capital está siendo muy golpeada con esta enfermedad. Pero igual, miren, eso es lo que quisiera que se pueda hacer la comparación. Si en Lima estamos sufriendo una crisis en el sector salud debido a esta situación de enfermedad, imagínense, imagínense cómo están sufriendo las personas, y lo podemos apreciar en las noticias, cómo están sufriendo las personas en el interior del país, cómo está sufriendo Iquitos, cómo está sufriendo en la región Lambayeque, cómo están colapsando los hospitales. Entonces, este tema también nos debe permitir no solamente enfocarnos en Lima, sino también nos debe permitir y abrir perspectiva de cada persona, de cada autoridad y descentralizar el poder con la intención de lograr la mayor posibilidad de esfuerzos para poder contrarrestar. Entonces, es un tema muy interesante que yo he tratado de aquí hablar en esta transmisión en vivo y espero en esta ya, en estos 50 días de cuarentena, haber logrado en alguna otra forma personas que tienen la posibilidad de quizás evitar salir de casa, que lo sigan haciendo, porque de esta manera quizás nosotros podemos ayudar. Y una de las cosas que yo quisiera también tomar en cuenta es lo siguiente: si tenemos la posibilidad de ayudar a quienes están a nuestro alrededor, hay que hacerlo, ¿por qué no? Esa situación de crisis también nos debe de sacar en nosotros nuestro lado más solidario. De esta manera quizás podemos ayudar mucho. No esperar muchas veces que el Estado contribuya en el apoyo en una situación de crisis, sino también nosotros podemos hacerlo, siendo altruistas. Con esto no quiero decir que quiero quitar la responsabilidad que tiene que tener cada gobierno con su población, sino que también nosotros hacer patria de esta manera, a quienes lo necesiten. Así que de esta manera voy despidiendo, agradeciendo su participación y quizás en otra oportunidad puedo volver a acompañarlos en una otra manera. Muchas gracias y buenas noches.